El 21 de febrero de 1978, uno de los primeros puntos de la Constitución española que se debatió en las Cortes Constituyentes fue la despenalización del adulterio. Durante toda la dictadura franquista, al menos de manera oficial, estaba prohibido que hombres o mujeres mantuvieran relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero no en igualdad. El Código Penal de la dictadura establecía que el hombre solo delinquía si llevaba a la amante a su domicilio, mientras que la mujer delinquía en cualquier situación de infidelidad. La izquierda, representada por el socialista don Virgilio Zapatero y el comunista don Jordi Solé Tura, levantó la bandera de la libertad sexual para acabar con aquella normativa. Señor presidente, señoras y señores diputados, muy brevemente para explicar también nuestro voto. El voto del Grupo Parlamentario Comunista ha sido favorable a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y favorable luego al conjunto del proyecto de ley, pese a que esa enmienda no haya sido aprobada. Hemos votado a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario del Grupo Socialista por las razones que acaba de exponer ahora el señor Verdealdea, que creo que son elementales, son de una lógica aplastante. Efectivamente, el adulterio desde el punto de vista jurídico solo existe en la medida en que está tipificado en la legislación penal. Cuando esa tipificación desaparece, no es exigible jurídicamente en ninguna otra parte de nuestro ordenamiento jurídico. Seguramente lo que aquí se intenta mantener, nos parece a nosotros, es el hecho del adulterio como hecho sociológico presente en la legislación civil. Pero a nosotros nos parece, y creo que la argumentación del señor Ruiz Navarro es suficientemente clara al respecto, que con eso se intenta perpetuar lo que yo llamaría una especie de doble moral que ha estado presente continuamente en la configuración jurídica del adulterio y que consiste en admitir una cierta, digamos, legitimidad de la familia como desde el punto de vista patrimonial y en admitir luego una serie de extralimitaciones extrajurídicas de la propia relación familiar. Ya me explico. Por otro lado, nosotros hemos votado sí al conjunto del proyecto de despenalización del adulterio y al amancebamiento porque nos parece que este es un paso pequeño todavía, pero fundamental en un camino que la legislación que salga de este Congreso tiene que recorrer todavía, y es la legislación que tienda a hacer desaparecer las discriminaciones jurídicas que todavía hoy discriminan a la mujer y, por otro lado, también nos parece que es un primer paso importante en la regulación de una nueva legislación que tienda a configurar la familia sin esas connotaciones de doble moral a que me refería, como un hecho de aceptación plenamente voluntaria, tanto en las relaciones entre los cónyuges como en la libre procreación de los hijos. Por estas razones hemos votado en el sentido que acabo de indicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista del Congreso presentó en su día una enmienda al proyecto de ley de despenalización del adulterio que nos presentó el Gobierno. Enmienda que hoy traemos a la consideración de esta Cámara porque, después de haber sufrido una serie de vicisitudes en la comisión, no ha sido definitivamente recogida. Con esta enmienda, el Grupo Socialista del Congreso pide lisa y llanamente la supresión de la circunstancia quinta del artículo 756 del Código Civil, con lo cual no aceptamos, en principio, ni la formulación que en un primer momento nos presentó el Gobierno, ni el dictamen tal y como ha quedado redactado por mayoría en la comisión. Como saben sus señorías, la circunstancia quinta del 756 declaraba indigno para suceder al condenado en juicio por adulterio. El proyecto que nos envió el Gobierno reformulaba esta circunstancia quinta en el siguiente sentido: será indigno para suceder el que hubiere cometido adulterio con el cónyuge del causante apreciado como causa de separación judicialmente acordada. Este punto podemos decir que fue realmente la manzana de la discordia en el seno de la ponencia y posteriormente en el seno de la comisión. El Grupo Socialista del Congreso consideró que la redacción que nos presentaba el Gobierno no era
afortunada, o podríamos decir también que era, o más bien que era desafortunada. Por cuanto suprimida la condena por adulterio, al suprimirse la del delito de adulterio, resultaba que en el proyecto del Gobierno la condena por adulterio era sustituida por la sentencia de separación por causa de adulterio. Esto es, que la antigua función que cumplía la condena por adulterio a efectos de apreciar la indignidad para suceder, ahora la venía a cumplir la sentencia civil de separación por causa de adulterio. Y con ello, además, y este era un problema que se nos planteaba, las terceras personas que estuvieron implicadas en el adulterio, pero que no fueron parte del proceso, porque el proceso de separación de matrimonio por causa de adulterio se sustancia únicamente entre marido y mujer, a estas terceras personas se las podía condenar como indignos para suceder sin haber sido oídos. Estas fueron las razones que adujimos los socialistas en el seno de la comisión y en el seno de la ponencia. Razones que aceptaron, creo recordar, todos los grupos que participaron en la ponencia y posteriormente en el debate a la comisión, desde la Unión de Centro Democrático hasta Alianza Popular, pasando por el Grupo Mixto y la minoría catalana. Todos estuvimos de acuerdo en que se trataba de una mala formulación del Gobierno o de una peligrosa formulación del Gobierno. El problema que se nos planteaba era encontrar un sustitutivo, un sucedáneo para esta formulación. Por fin, y para evitar la posibilidad de una condena a una persona que no ha sido oída, se llegó a la formulación que hoy presenta el informe de la ponencia, de la comisión, y que nosotros en el debate y en la votación en el seno de la comisión nos abstuvimos de aprobar o de rechazar esta fórmula porque entendíamos que corregía notablemente la primitiva formulación que nos había presentado el Gobierno, pero que no obstante seguía planteando una serie de cuestiones que nos hacían que tuviéramos que abstenernos en esta discusión. Nosotros mantenemos la enmienda en cuestión pidiendo la supresión de la circunstancia quinta al 756 por dos tipos de razones. Unas primeras de índole, digamos, de política o de ideología respecto a la libertad sexual y a los delitos contra la libertad sexual, y una segunda que sería de orden de técnica jurídica. Respecto a la primera, tendremos que decir que los socialistas entendemos que el adulterio es una cuestión privada y como tal cuestión privada no puede atribuírsele una sanción que a lo mejor no es la querida por las partes. En este sentido, calificar hoy el adulterio como, en determinados supuestos, como causa de indignidad, nos parece una intromisión excesiva del Estado en una de las esferas más íntimas de la personalidad humana. Por otra parte, entendemos, y tal vez sea esta nuestra principal razón, que la atribución de tal sanción civil a un hecho como el presente no se adecúa posiblemente a la situación sociológica e histórica del momento actual. Saben sus señorías que los delitos de adulterio tienen su tipificación tradicional en nuestro sistema jurídico. Podríamos decir que desde el fuero juzgo, en la Ley Octava, título segundo, libro tercero, pasando por el fuero viejo de Castilla, también en el fuero real y también en las partidas, en la partida sexta, título séptimo, se regula el delito de adulterio, atribuyéndole además unas implicaciones similares a las que se le atribuyen en la actualidad. Diríamos que si el arraigo de una norma jurídica a través del tiempo es causa suficiente para que esta misma norma jurídica sea mantenida, siga siendo mantenida, no hay duda de que esta formulación de la circunstancia quinta al 756 tiene un gran arraigo histórico y debería ser mantenida. Pero ocurre a veces que el derecho avanza mucho más despacio que la vida va evolucionando, va alumbrando nuevas relaciones sociales y muchas veces es el derecho el que no se adecúa a la realidad social y a la vida
como si se tratara de su piel, y cuando esto ocurre, las normas jurídicas puede ser que caigan en desuso y entonces terminen parando en el Museo de la Historia, para decirlo con palabras de un clásico, junto a la Rueca y al arado. Esto es lo que puede ocurrir, y de suyo ha ocurrido con muchas de las causas de indignidad que tradicionalmente se recogían en nuestro derecho histórico. Causas que en una primera formulación tuvieron una enumeración amplísima y que después, a través del tiempo, fueron suprimiéndose como causas de indignidad, en algunos casos reduciéndose a causas de desheredación y en otros casos incluso desapareciendo. Por ejemplo, la partida sexta se refería a cómo y por qué razones el testador deshereda al que había de haber sus bienes y cómo el heredero puede perder la herencia. Y la ley cuarta de esta partida se refiere en concreto a este supuesto de la circunstancia quinta que señalamos, esto es, causa de desheredación y por consiguiente de indignidad en este supuesto, al fijo, dice la partida, que lloviese con su madrastra o con otra mujer que tuviese su padre paladinamente por su amiga. Ocioso sería recordar que el término amiga en esta terminología jurídica se utiliza exactamente en su contexto jurídico, que incluiría, por supuesto, a la barragana, pero que no tiene ninguna connotación peyorativa. También tenemos otra partida donde califica como causa de indignidad y causa de desheredación, por ejemplo, la cuarta, y que felizmente ha desaparecido, dice lo siguiente: otros sí decimos que el padre puede desheredar al fijo si fuera fechicero o encantador. Esta era también otra de las causas de indignidad. Y la ley quinta de la misma partida decía: juglar se faciendo alguno contra la voluntad de su padre es otra razón porque el padre puede desheredar al hijo. Lo mismo que cuando el hijo, dice, se dedica a la lidia por dinero, esto es, al toreo. Y la ley séptima de la misma partida nos habla, el título general, de cómo el padre puede desheredar al fijo que se tornare moro o judío hereje. Estas eran algunas de las causas de desheredación, junto con el adulterio en esta circunstancia que señalábamos, que tradicionalmente se venían contemplando en nuestra legislación. Pero de todas estas causas de desheredación y de indignidad, muchas de ellas han desaparecido ya como resultado del devenir histórico y de esa necesidad del derecho de adaptarse a la vida y a las relaciones sociales. No se nos puede decir que las partidas se refieren únicamente a causas de desheredación y no a causas de indignidad, porque las partidas no distinguen entre causas de desheredación y causas de indignidad. La distinción se introduce en nuestra legislación precisamente en el siglo XIX, y creo recordar que fue por Alonso Martínez, cuando de todas aquellas causas que señalaban las viejas partidas de desheredación hace una doble clasificación. Por una parte las más fuertes y por otra parte los supuestos más débiles. Los supuestos más fuertes se les clasifica por Alonso Martínez como causas de indignidad, mientras que los supuestos más débiles se les clasifica como causa de desheredación. Y así tenemos hoy en día como causa de indignidad el abandono de los hijos o la prostitución de las hijas. El atentar contra la vida del testador también es otra causa de indignidad. El acusar calumniosamente a un testador de un delito que lleve parejo una pena aflictiva también es causa de indignidad. Por otra parte, son causas de desheredación el maltrato o la ofensa de palabra o de obra. En esta tesitura se encuentra el siglo XIX, en la tesitura de colocar el adulterio, este supuesto de adulterio, bien entre una causa de indignidad o bien entre una causa de separación. Y respondiendo muy posiblemente a la moralidad dominante del momento, entiende que el adulterio en este supuesto es un supuesto mucho más fuerte y por consiguiente lo introduce en la causa de indignidad y no como causa de desheredación. Porque si tenemos que buscar un parecido entre causas de indignidad y causas de desheredación y este supuesto de adulterio, no hay duda de que este supuesto adulterio se parece muy poco al atentado contra la vida del padre y sí se parece algo más a la ofensa de palabra o de obra contra el testador. Esto es, se parece más a una causa de desheredación y no a una causa de indignidad. Es pues a partir del siglo XIX cuando se dividen los supuestos de las partidas en estos más fuertes o más débiles
Y con la circunstancia quinta, el 756, se entiende que el adulterio, este supuesto de adulterio, es un supuesto más fuerte que merece la calificación como causa de indignidad. Esto es el término tradicional, los indigni, el término indigni, utilizado, que en su expresión romana significaba el no merecedor de la herencia, cobra a partir del siglo XIX, y como señala Manresa, un tinte moralizador. Tinte moralizador que tal vez estuviera muy de acuerdo con aquel gran liberal, pero también gran conservador, que fue Alonso Martínez. Por estos motivos, digamos, ideológicos, es por lo que mantenemos esta defensa de suprimir hoy ya el adulterio como causa de indignidad, dejando abierta la posibilidad a que el adulterio se configurara como una causa de separación. Creo que con ello no haríamos sino adecuarnos a algo que hicieron ya muchas legislaciones antes que nosotros, como el Código Prusiano o la legislación italiana, la sajona, la austríaca, la chilena, etcétera, etcétera, que no conocen el adulterio como causa de indignidad y sí conocen el adulterio como causa de desheredación. También habría otro tipo de motivaciones de índole técnico que nos llevan a mantener esta enmienda y que son motivaciones más bien para oponernos al informe de la comisión. Tal y como ha quedado redactado en el informe de la comisión, esta circunstancia será tipificado como causa de indignidad para suceder el que por sentencia firme dictada en proceso en que fuera parte resultare haber cometido adulterio con el cónyuge del causante. Esta es la formulación que nos presenta la comisión. Ahora bien, hay una relación tradicionalmente admitida en la doctrina entre una sanción civil y una pena, y una condena penal. Esto es, que para que en vía civil se pueda imponer una sanción civil, es necesaria una previa condena penal. Ahora bien, esto lo admite toda la doctrina. Podríamos citar a Sánchez Román, a Mucius Estébola, cualquiera lo aceptan esta interrelación entre sanciones civiles y condenas penales. Pero lo que ocurre en este momento es que si para aplicar una sanción civil tiene que haber una previa condena penal, resulta que no hay condena penal, no es posible la condena penal porque se ha despenalizado ya el adulterio. Y el dictamen de la comisión no resoluciona este problema, porque, según el dictamen de la comisión, se precisará una sentencia firme. Sentencia firme que, al haber excluido el proceso por adulterio, surge la pregunta de qué sentencia firme se trata. Se puede decir que se trata de la sentencia de un proceso de impugnación de herencia, pero esto no nos parece lógico, porque el heredero que impugne una herencia no podrá probar ya, después de la despenalización, el hecho del adulterio, el delito de adulterio, sino que tendrá que limitarse a aportar una sentencia que acredite el que se ha realizado unos hechos que se tipifican como adulterios. Ahora bien, ¿en qué juicio puede obtener el heredero en cuestión esta sentencia? No lo puede obtener en un juicio de separación legal por adulterio, porque en este juicio de separación legal por adulterio el tercero no forma parte. La única solución sería decir que esta sentencia la puede obtener en un juicio declarativo de mayor cuantía, en virtud del cual se pide al juez civil que acredite que ha ocurrido un adulterio. Pero es que esto nos parece que es imposible. Nos parece que es imposible porque en el Código Civil el juez no encontrará ninguna norma que le diga qué es el adulterio, porque el Código Civil nunca se ha preocupado de tipificar el adulterio. El juez civil tendrá que recurrir al Código Penal, y en el Código Penal no encontrará la definición tampoco de lo que es un adulterio. Por consiguiente, dudo realmente de que el juez civil pueda emitir una sentencia como esta, porque le falta el referente, esto es, le falta la norma que le diga qué es un adulterio y cuándo se ha cometido un adulterio. Nos parece pues que esta solución sería la del pez que se muerde la cola. Y además corremos un riesgo. Corremos el riesgo de que, no existiendo ahora en estos momentos la condena por adulterio, pero aceptando la formulación de la ponencia, ocurriría que tal vez algún futuro legislador que quisiera dar sentido a la tarea que estamos hoy haciendo aquí, que quisiera dar sentido al precepto que a lo mejor aprobemos,
se vea en la obligación de introducir un proceso por adulterio, con lo cual lo que hoy despenalizamos resulta que mañana, para justificar nuestra tarea de hoy, otras cortes lo tengan que penalizar nuevamente. Estas son algunas de las razones por las cuales nosotros mantenemos esta enmienda que pide la supresión de la circunstancia quinta del 756 y que nosotros veríamos o pensaríamos y examinaríamos la posibilidad de admitir el adulterio como causa de desheredación, pero nunca como causa de indignidad. Por estas razones y porque no queremos que ningún tratadista de derecho penal el día de mañana nos ponga en la nota a pie de página, nos atribuya en la nota a pie de página la paternidad de esta circunstancia quinta, el 756, y por qué creemos que la España del siglo XIX era realmente distinta y es realmente distinta de la España del siglo XX, para demostrar que se ha pasado del siglo XIX al siglo XX, creo que procedería que sus señorías votaran favorablemente nuestra enmienda. Muchas gracias. No hubo gran debate, porque desde la derecha no se plantó batalla al respecto. Tanto el representante de la Unión de Centro Democrático, el señor Ruiz Navarro, como el de Alianza Popular, don Pedro de Mendizábal, se mostraron dispuestos a respaldar aquella despenalización en las Cortes Constituyentes. Por tanto, el único debate fue por algunas enmiendas que no alteraban el propósito de despenalizar el adulterio. Señor presidente, señoras y señores diputados, mi primera afirmación ha de ser de reconocimiento a la inmensa cultura que ha demostrado mi compañero, el señor Zapatero. Pero quiero decir que afortunadamente las partidas ya no rigen y lo que hoy predomina son los partidos. Como miembro de un partido, concretamente el de Unión de Centro Democrático, me voy a oponer a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Quiero decir que aunque estos días en algunos ambientes se ha tratado jocosamente el tema del adulterio es un problema serio, es un problema que hay que resolver con profundidad y con consecuencia. Pero si los argumentos expuestos brillantemente por el señor Zapatero fueran de verdad argumentos jurídicos, posiblemente este diputado votaría a favor de la enmienda. Pero es que me temo que el señor Zapatero se ha quedado en las partidas, ha dedicado preferente atención a la historia de nuestro ordenamiento jurídico, pasando por ascuas sobre el ordenamiento vigente. Voy a intentar demostrar que con el código en la mano y con los preceptos de derecho positivo, la enmienda presentada adolece de graves defectos de técnica jurídica. Pero si el aspecto jurídico tiene trascendencia en este tema, no es menos importante al enjuiciar el tema del adulterio y del amancebamiento tener en cuenta el concepto social y moral que se tenga de la comunidad en que se vive. Ya lo ha dicho también el señor Zapatero. No es difícil presumir que la sociedad que concibe Unión de Centro Democrático difiere bastante del concepto que de ella tiene el grupo parlamentario enmendante. No voy a enjuiciar la bondad
o maldad de cada una de estas concepciones. Simplemente me voy a limitar a señalar las diferencias. Para Unión de Centro Democrático, la familia todavía sigue siendo la base de la sociedad. Para Unión de Centro Democrático, asimismo, todavía sigue siendo el matrimonio la base de la familia. Para Unión de Centro Democrático, de igual forma, el deber de fidelidad entre los cónyuges sigue siendo una de las bases esenciales del matrimonio. Por ello, el adulterio, si bien estamos de acuerdo en que debe ser despenalizado, ya que no debe trascender del ámbito puramente civil, el adulterio, repito, para nosotros tiene su importancia y significación en las relaciones matrimoniales, tanto como causa de separación en el régimen personal y patrimonial de los cónyuges, como en el régimen de la patria potestad, como en las causas de indignidad y desheredación para suceder. Pensamos que todavía hoy la sociedad, pongamos por caso extremo, repudia el hecho de que un hijo o una hija cometa adulterio con su madrastra o su padrastro. Creemos que la sociedad quiere y debe defender que quien así se produce tenga la sanción civil. Fíjense ustedes, señoras y señores diputados, que hablo de sanción civil, no penal. La sanción civil que se merece esta conducta. Y que por el contrario no se deben estimular estas conductas al no prever el código, como pretende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, al no dar consecuencia alguna civil a estos hechos. Pero entremos en las consideraciones de técnica jurídico-procesal. La enmienda, como todos ustedes han podido escuchar, tiene por base la libertad y la intimidad de los cónyuges en la vida familiar respecto al empleo del sexo. Se llega a decir en la motivación que consta por escrito que se puede producir la consecuencia de mantenerse la causa quinta de indignidad del 756, que se produzca una sanción contra la voluntad del testador. Pues bien, señores, esto es absolutamente falso con el Código Civil en la mano. El artículo 757 de nuestro primer cuerpo legal dice que las causas de indignidad dejan de surtir efecto si el testador las conoce al tiempo de hacer testamento o si, habiéndolas sabido después, las remitiere en documento público. ¿Qué quiere ello decir? Que es la voluntad del testador, cónyuge o víctima del adulterio el que libremente, por sí mismo, puede condonar o perdonar esas causas de indignidad. ¿Dónde está que la ley prevalezca sobre la voluntad del cónyuge? Lo que sucede, señores, señoras y señores diputados, es que hay una diferenciación entre causas de indignidad
y de desheredación que es desconocida por el grupo proponente de la enmienda. Aunque ambas tienen por finalidad el excluir unos bienes que va a recibir de no producirse esa indignidad o esa desheredación una persona que no es acreedora a la generosidad del testador, aunque tienen esa común finalidad, existen profundas diferencias. Por ejemplo, las causas de indignidad afectan tanto a la sucesión testada como intestada, mientras que las causas de desheredación solo afectan a la sucesión testamentaria, dado que el Código establece que para desheredar hace falta testamento, y testamento en el que se especifique cuál concretamente de las causas que señala el Código es la suficiente para esa desheredación. Se podría dar la paradoja que si sólo se mantuviera el adulterio, mejor dicho, la desheredación del tercero que comete adulterio con el cónyuge, fuera llamado, por no haberse podido otorgar testamento, por ministerio de la ley, ese señor que ha cometido esta falta, al menos moral, pero con consecuencias jurídicas. Otra diferenciación entre las causas de indignidad y las causas de desheredación es que las causas de indignidad tienen un ámbito más amplio, el ámbito que la propia sociedad les da por repugnarlas, que las causas de desheredación, que tienen un ámbito más estricto, familiar. Pero con la inteligencia que caracteriza a los miembros del grupo parlamentario socialista, y que yo admiro y respeto desde luego, encuentran la fórmula para que no se produzca este hecho cuando no hay testamento, diciendo algo tan fácil como que todo el mundo puede testar. Si todo el mundo puede testar, ¿por qué se ha de producir la sucesión intestada? Un argumento que está lleno de un contenido sofístico tremendo. Efectivamente, desde un punto de vista teórico, todo el mundo puede testar, a menos que no le dé tiempo. En una muerte repentina, no se me diga que se puede testar. Los locos, los dementes, tampoco pueden testar. Pero es que hay algo más. Se puede testar y se puede testar inválidamente. Quiere decir que puede haber declaraciones de última voluntad que por ir contra el derecho sean nulas e ineficaces. Señores diputados, un poco de seriedad al interpretar el derecho civil. No quiero terminar sin llamar la atención de sus señorías sobre la incongruencia que se produce entre la filosofía mantenida hoy por el Grupo Parlamentario Socialista y la que el mismo grupo mantuvo el día 20 de septiembre de 1977, hace escasamente 4 meses y unos días, al presentar la proposición de ley sobre adulterio y aborto. Me va a permitir, con vuestra venia, leer unos párrafos que los considero sabrosos. El mencionado interés jurídico individual, leo textualmente, único alegable con cierto fundamento, puesto que los esgrimidos de otro orden
por la doctrina científica y la jurisprudencia no resultan admisibles en un entendimiento estrictamente jurídico de los preceptos hoy vigentes en esta materia, afecta pues a la esfera íntima de las personas, en una relación individual entre las mismas, cual es el matrimonio. Y sigo, relación civil que debe ser regulada como tal, en todos sus extremos, por la ley civil, salvo en aquellos supuestos de conductas que, excediendo a tal ámbito, vulneren un bien jurídico, individual o social, protegible jurídicamente penalmente. Es pues, sigo leyendo, en dicho ámbito, en el civil, en el que debe abordarse la cuestión de la incidencia de la vulneración del derecho a la exclusividad sexual por parte de uno de los cónyuges en el discurrir de la relación matrimonial. Con arreglo a esta filosofía, el adulterio se aceptaba por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, debe ser despenalizado, coincidimos, pero sin embargo las consecuencias de ese adulterio y del aborto en la propuesta socialista deben recogerse en el campo civil en todos sus aspectos. Ahora, con la propuesta, lo que se propone, al pedir la desaparición de la número 5 del artículo 756, es que no tenga trascendencia ninguna jurídica ese adulterio. Yo creo que el país necesita tanto del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso que no es bueno que esta incongruencia quede flotando. Y la única solución, señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, para que vuestra actitud sea congruente, es desistir de esta enmienda que os tachará de incongruentes. Muchas gracias. Muy brevemente, para explicar nuestro voto. Se trata de eliminar de nuestro Código Penal el artículo 449 que tipifica el adulterio y el artículo 452 que tipifica el amancebamiento. Alianza Popular apoya esa derogación porque, en primer lugar, esa permanencia en el cuerpo legal supone conservar una clara discriminación entre el hombre y la mujer, pues mientras, según el texto, ésta delinque con solo yacer ilícitamente, el primero para delinquir precisa tener manceba dentro del domicilio o notoriamente fuera de él. Y nosotros mantenemos que el hombre y la mujer son seres fundamentalmente iguales y solo accidentalmente distintos. Y por ello, en lo esencial no pueden tener distinto tratamiento, pues no queremos una legislación machista y queremos una legislación humana y sin discriminaciones. Dicho esto, hay que examinar cuál puede ser la postura del Estado, del poder público, ante la eventualidad del adulterio, sea cualquiera de los cónyuges el que lo cometa. Desde nuestro punto de vista, creemos que el Estado puede adoptar cualquiera de estas tres posturas: intervenir a fondo en la cuestión, alcanzando niveles de decisión que corresponden a otros, apropiándose en definitiva de facultades que no deben ser suyas, y en este caso estamos así ante concepciones totalitarias. La segunda postura sería la de no intervenir, querer entregar todo este cúmulo de posibles problemas a un individualismo superacentuado, todo en el campo privado, no ocuparse de ellas, con lo que a la postre, a fuerza de individualismo acentuado, lo que vendría a conseguirse en aras de las socializaciones sería la socialización del propio cónyuge.
Y finalmente, intervenir con prudencia y convenientemente, de manera que, sin coartar la libertad del hombre y la mujer, se coordine ésta con pensamiento en el bien común superior. Esta es nuestra postura, la del humanismo cristiano, la que considera que la familia, célula primaria social, necesita ser protegida y debe estar dotada para su autodefensa. Y así, mientras nos inclinamos por la despenalización del adulterio y del amancebamiento, no queremos arrumbar preceptos del Código Civil, como la indignidad para suceder, que se refleja en el apartado 5 del artículo 756. Y queda así, de este modo, a salvo el hombre, que siempre nos merece en su libertad el más profundo respeto, y también queda así la familia, que resulta fundamental en nuestro concepto de la vida. Por esto, señoras y señores diputados, nosotros hemos votado como lo acabamos de hacer. Cierto que hemos votado con Unión de Centro Democrático, con el partido del Gobierno, pero queremos hacer constar que no lo hemos hecho así porque seamos intercambiables, sino por absoluta lógica. Absoluta lógica, porque lógico es que ante cuestiones fundamentales, si los que se alinean en una profesión de fe marxista votan conjuntamente, votemos conjuntamente también los que profesamos en el humanismo cristiano, aunque nos sentemos en distintos bancos. Muchas gracias.